Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a la convocatoria que hace la Agrupación Socialista de Carmona. Muchas gracias por invitarme una vez más a vuestro pueblo y encantado de estar aquí, encantado de estar con los compañeros que hoy me acompañan, con Cristina, con Juan Carlos, con miembros de la Ejecutiva Provincial, Antonio, y bueno, gente de la comarca y fundamentalmente, y es lo que nos trae aquí, personas que se articulan en torno a este municipio, a esta ciudad, a esta preciosa ciudad, en torno a las asociaciones relacionadas con los servicios sociales, que yo creo que es una de las labores más bonitas que se puede hacer en la vida y a la hora de articularse la sociedad civil, pues posiblemente es una de las tareas que más puedan gratificar a una persona o a un colectivo el trabajar. Bueno, pues yo no quería abrumaros con el tema de datos. Yo creo que os ha dado Rafa algunos muy importantes, pero yo creo que lo más tremendo de esta legislatura que terminamos es precisamente el ataque que se ha hecho a todos los servicios sociales, pero a toda la red de servicios sociales, no solamente a los servicios sociales comunitarios, como estamos acostumbrados, sino en general a toda la red de protección que nos ha costado durante tantísimos años ir articulando la sociedad con los partidos políticos, con los sindicatos, con las asociaciones, con la sociedad civil, ir articulando una red de protección de la que carecíamos en esta tierra, de la que carecíamos en España. Yo creo que es bueno recordar eso, recordar el esfuerzo que nos ha costado construir todo eso para que seamos capaces de valorar lo que supone el desmantelamiento que durante estos 4 años ha procedido sistemáticamente el Partido Popular. Fijaros, nuestra tierra, Andalucía, vivimos exactamente aquí, en el corazón de Andalucía, donde estamos nosotros. Yo soy de un poquito más abajo, yo soy de la Sierra Sur, pero al final es exactamente lo mismo. Un territorio donde la mayoría de la gente trabajaba en el campo. Hoy estamos aquí precisamente en una de las industrias, la poquita industria que había en los municipios que dependía directamente del campo. Yo recuerdo haberme criado al lado de un molino y ir con mi padre a traer los sacos de aceituna y ese olor que se te impregna. Bueno, pues yo recuerdo a la gente de esa época. Yo recuerdo a la gente de los años finales de los 60, de los 70, antes no me puedo acordar, pero recuerdo todavía antes de morirse el dictador lo que había aquí. Había personas que habían estado trabajando desde pequeños en el campo. Desde los 7 o 8 años que empezaban a guardar pavos o cochinos y terminaban con 64, 65 años cuando ya estaban acabados prácticamente, que volvían al pueblo y no tenían absolutamente nada. No tenían una pensión porque no habían cotizado por ello, no tenían la posibilidad de una persona que los cuidara cuando caían enfermos. Si tenían un hijo malo, pues lógicamente lo tenían encerrado en su casa porque no había ningún tipo de servicios sociales. Si tenían una enfermedad y no tenían dinero, no podían curarse, porque no había, como hoy, una sanidad universal. En definitiva, vivíamos en la miseria. No existía un sistema educativo. Éramos posiblemente la región más rica culturalmente, éramos el crisol de las civilizaciones de Occidente, y sin embargo nos convirtieron en una región pobre, en una región inculta, no inculta en el sentido analfabeta, mejor dicho, porque la cultura la teníamos impresa. Bueno, y a partir de los años 80, de los años 90, como consecuencia del proceso autonómico y como consecuencia de la llegada al poder del Partido Socialista en el año 82, las dos cosas coincidieron. En Andalucía en mayo del 82 y en España en octubre del 82. Pues los socialistas entendimos, porque éramos aquella gente, éramos los hijos de aquella gente que estaba en el campo, de aquella gente que estaba en la industria y que había sido explotada durante tanto tiempo y no había tenido derechos de ningún tipo. Éramos nosotros los que lógicamente estábamos más interesados que nadie en extender los derechos sociales. Y extendimos la educación para que la gente tuviera la oportunidad de estudiar y pudieran desarrollar sus actitudes si eran capaces de hacerlo. Y conseguimos que gente como yo, que mi padre era trabajador del campo y mi madre una jornalera, pues consiguiera una carrera universitaria. Y conseguimos que personas que habían estado toda la vida trabajando, si caían enfermos, tuvieran los mismos derechos que los ricos a la hora de entrar en un hospital comarcal o en un hospital provincial. Y conseguimos por primera vez incluso que personas
que no habían tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de su vida fueran a la educación de adultos. Y tuvimos la oportunidad de que personas que no habían cotizado nunca tuvieran una pensión no contributiva. Y tuvimos la oportunidad de que chavales y chavalas que estaban impedidos tuvieran una cobertura sanitaria, educativa, compensatoria, que los colocara en situación de igualdad, que es la base de nuestras ideas, que es la base de nuestro entendimiento de la vida. Nosotros no entendemos una sociedad desigual, queremos una sociedad igual. Incluso en las últimas etapas de los gobiernos socialistas con José Luis Rodríguez Zapatero dimos un paso más y dijimos no solamente una pensión, no solamente la sanidad, sino que además una persona que está impedida en una cama y que necesita que alguien lo cuide, pues tenga una ayuda a la dependencia, que reciba una atención y que sea una persona digna, que esté aseada, que esté limpia, que pueda asomarse a la puerta o que la acompañen en un carrito a pasear al sol. Y hasta ahí llegamos con el estado de bienestar. Y vino la crisis. Pero el problema no ha sido la crisis. El problema ha sido el gobierno que vino con una crisis. Un gobierno que no era sensible como nosotros a esa realidad, porque ellos no habían pasado nunca por esa realidad. Las clases pudientes en Andalucía, las clases pudientes en España nunca tuvieron esos problemas que teníamos nosotros. Ellos sí tenían sus cotizaciones a la seguridad social y tenían sus seguros privados. Ellos sí estaban dados de alta en las grandes empresas. Ellos sí tenían una cobertura cuando les hacía falta a su padre y lo metían en una residencia. Y si había que gastarse en aquella época 200 o 300.000 pesetas, se las gastaban. Igual que hoy se las gasta si le hacen falta 3 o 4.000 euros al mes. Ellos no les hacía falta eso. Por tanto, no les ha dolido desmantelarlo. Por eso, fijaros, yo estudié la carrera de Derecho y me enseñó un profesor. Dice, no te aprendas de memoria los reales decretos y la referencia legislativa de las leyes, porque eso lo pueden mirar después en el boletín. Bueno, pues hay un real decreto que se me quedó clavado, el 20-2012. El Real Decreto 20-2012, de las primeras medidas que tomó el Partido Popular cuando llegó al gobierno. Porque lo primero que había que hacer en este país, para que el país no se hundiera, era quitarle a una mujer cuidadora un alta en la seguridad social, que después de decenios había conseguido para que esas mujeres, fundamentalmente mujeres, que estaban cuidando a sus padres o a sus maridos enfermos o a sus hijos impedidos parapléjicos en una cama, por lo menos ya que no podía ir a trabajar, tuviera la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social para que cuando llegara a los 75 años tuviera la oportunidad de poder cobrar una pensión. Y ya que había estado esclava, con todo el gusto del mundo, porque es de un familiar suyo, pero ya que había estado esclava, pues pudiera tener esa oportunidad. Y hombre, qué casualidad, fue lo primero que hicieron, quitarle el alta en la Seguridad Social a las cuidadoras familiares. Y lo segundo que hicieron el mismo día, con el mismo Real Decreto que se me quedó grabado, fue dejar fuera a los dependientes moderados. 100.000 se han muerto esperando una pensión. 100.000 y 90.000 hay esperando todavía que el Estado los mire. Hasta 400.000 en este momento clasificados y con el derecho a adquirir una prestación que no la van a recibir mientras esté este gobierno. Ahora, en el mes de julio, cuando ya se iban acercando las elecciones, han quitado el tapón. Ahora han quitado el tapón, que por cierto Andalucía ha dado un ejemplo. Inmediatamente ha reconocido a 16.000 de esos dependientes. Aquí en la provincia de Sevilla solamente 3.000, en el caso de la provincia de Sevilla. En toda la Comunidad de Madrid, con 6 millones de habitantes, 1.500. El doble en la provincia de Sevilla que en toda la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque somos sensibles, porque a nosotros sí nos duele. Bueno, pues con esa primera medida rompieron el espinazo del cuarto pilar del estado de bienestar que había traído un gobierno socialista. Que tenía problemas de financiación, por supuesto. Que había que afinarlo, por supuesto. Pero había un compromiso de las administraciones. Había un compromiso de las administraciones autonómicas de poner un 50% y el Estado otro 50% para que el sistema fuera viable. Y llegaron ellos y rompieron ese compromiso. Y a partir de ahora, como ha explicado muy bien Juan Carlos, como lo ha explicado muy bien, han ido disminuyendo poco a poco hasta llegar al punto en que ahora mismo la cofinanciación es prácticamente, cuando llegue el año 2000 va a ser
del 2080, porque la presidenta de la Junta de Andalucía se ha comprometido en estos 4 años a incrementarlo un 5% más cada año. Y lo está cumpliendo, lo vamos a cumplir. Bueno, pues lo mismo que han hecho con eso, lo mismo que han hecho con la dependencia, han hecho prácticamente con todos los programas de apoyo que existían. Pero si tenemos que llamar la atención en algo, ha sido precisamente en el terreno de la sanidad, porque está vinculado directamente también al tema de la dependencia. Ahí estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas enfermas. Y esa fue otra de las primeras medidas que había que tomar en el país para Rajoy. Establecer un copago para que las personas que estaban enfermas pues no tuvieran que ir todos los días a comprar medicina. ¿Qué eso qué es? Eso de comprar todos los días medicina. Como si la gente comprara medicina por gusto. Habrá que establecer las medidas de racionalización que sean necesarias. Pero lógicamente la persona que lleva cotizando toda la vida y que cae enfermo no le puedes establecer un castigo por el hecho de estar enfermo. Y rompieron por primera vez la norma de que la medicina entre los mayores de 65 años y los pensionistas en general fuera gratuita. Y no conformes con eso se la establecieron también a las personas dependientes y empezaron a establecer copagos a la dependencia. Y no contentos con eso empezaron a establecer copagos para lo que se le suministraba a un enfermo de cáncer en un hospital y que eran crónicos. No tuvieron piedad, no han tenido piedad ninguna. Empezaron desmontando lo que más dolía. Lo que más nos dolía a nosotros, a ellos no les duele. A ellos no les duele. Por eso lo han consentido, si no se hubieran levantado todos los alcaldes de los pueblos que son del Partido Popular. ¿Qué han hecho los alcaldes del Partido Popular cuando han visto que a un vecino parapléjico le quitaban una pensión de 400 euros y se la dejaban en 150? ¿Qué han hecho cuando han visto a su vecina que le quitaban el alta en la Seguridad Social? ¿Qué han hecho los concejales del Partido Popular, los alcaldes del Partido Popular? Han estado callados. Han estado criticando a Andalucía para que siguieran con los recortes, porque la estrategia del Partido Popular es muy simple. Que el gobierno de arriba no mande para acá nada, para después criticar a la Junta de Andalucía diciendo que no puede prestar los servicios. Es así de simple. Si eso es más viejo ya que los ríos. Pero nosotros no somos tontos. Y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Y hay que seguir trabajando en las asociaciones, en los partidos políticos que somos sensibles a esta situación, para erradicar eso y para volver a que la sanidad sea universal y gratuita y que no se le impida a una persona por el hecho de ser un irregular, que no ilegal, como les gusta llamarlo a ellos, la posibilidad de acceder a la medicina, causándole un problema a esa persona que es inmigrante, que está aquí intentando buscarse la vida y creándole un problema también al conjunto de la sociedad por no tener controlada una enfermedad en el caso de una persona que no sabe dónde está. Hasta ahí han llegado, y además con una ineficiencia absoluta, no le han ahorrado absolutamente nada al Estado. Han tenido que dar pasos atrás porque se han dado cuenta de que eso al final no ahorraba absolutamente nada y que causaba más problemas que evitaba. Pero no lo han reconocido. Y la tercera pata ha sido la educación. Han tocado las 3 claves: la educación, la sanidad y la dependencia. Porque resulta que ellos siempre han pensado que todo el mundo no podía estudiar. Si no, ¿quién iba a trabajar de molinero aquí? ¿Quién iba a portear los sacos y los iba a meter aquí, al hombro? Si todo el mundo estaba estudiando. El estudio era para quien era, pero para nosotros no. Los estudios eran para ellos. Por eso reducen las becas y reducen la posibilidad de que un alumno que tiene un problema por una discapacidad pues pueda compensarse con un programa compensatorio y se lo quitan. Porque ellos no tienen problema, llevan a sus hijos a colegios privados donde hay buenos monitores de apoyo. Pero nosotros tenemos que defender eso. Y nosotros vamos a defender eso. Y la cuarta pata, las pensiones. Las pensiones que durante un año el Partido Socialista congeló. Las congelamos. Estábamos a punto de ser rescatados por parte de las autoridades europeas. Y eso nos iba a imponer una serie de condiciones que hubieran perjudicado fundamentalmente a los pensionistas, porque hubiera supuesto una reducción de las pensiones no solamente para un año, sino para mucho tiempo. Y tuvimos que hacer eso aquel año, y se reactualizó cuando terminó el ejercicio y se le compensó a la gente para que no hubieran sufrido la diferencia. Pero a partir de ahí, ahora no la han congelado, las han ultracongelado.
Han sacado una norma en el Congreso, otro de esos días, que yo tuve que ver allí impasible sin poder hacer nada porque no teníamos una mayoría suficiente. Cómo se establecía una horquilla entre el 0,25, que es nada, y el 1,75, que es poco, de subida de las pensiones, para que si la economía iba mejor, se le pudiera subir el 1,75, que nosotros dimos, bueno, si la economía va bien, que se le suba más, por lo menos que en base a la carestía de la vida, como decíamos antes. Bueno, pues llevan 3 años que dice que son la locomotora del mundo, que España es un cañón, pero sin embargo a los pensionistas le siguen subiendo el 0,25. Un euro, que le mandan una carta que vale 1 euro, que si no se la mandaran podían subirle 2, por lo menos. Es que le han subido 2 euros a las pensiones mínimas al año 2 euros a las pensiones mínimas. Claro, con este panorama, si le sumamos además la reforma laboral, que ha dejado un montón de trabajadores en la calle, que ha creado la categoría que no existía en este país, que son los trabajadores pobres, los trabajadores que están por debajo del umbral de la pobreza. Hay un 15% de personas que se levantan todas las mañanas a trabajar y que van a trabajar, están contratados 2 o 3 horas o 4, trabajan 8 o 9 sin dar de alta el resto. Cada semana hay 18 millones de horas que se pierden en este país, que no se pagan como horas extraordinarias. Y han creado la categoría de los trabajadores pobres, los que no es que no lleguen a final de mes, es que no pueden empezar el mes. Cuando se está por debajo del umbral de la pobreza, quiere decir que no puedes pagar la luz, que no puedes pagar el agua, que no puedes pagar lo mínimo que necesita tu hijo para comer y para vestirse. Eso significa estar por debajo del umbral de la pobreza. Pues hay un 15% de trabajadores que están por debajo del umbral de la pobreza a pesar de estar trabajando todos los días. Porque han puesto salarios de miseria, le han atado las manos a los sindicatos para que no puedan negociar. Ese es el ambiente. Esa reforma que ha permitido que una mujer gane un 30% menos que un hombre, que necesite más de 80 días, trabajar más de 80 días que el hombre para conseguir un salario igual. Porque la mayoría están, lógicamente, en trabajo que nadie quiere y mal pagado. Esa es la realidad social. Y nosotros nos vamos a enfrentar con eso. Nos tenemos que enfrentar con eso si conseguimos el gobierno. Porque todas esas banderas, la bandera de la igualdad, la bandera de la educación, la bandera de las pensiones, la bandera de la sanidad, de la dependencia, son banderas socialistas. Son banderas de la sociedad. Y socialismo y sociedad es lo mismo. Es lo mismo. Por eso nuestra principal tarea va a ser recomponer todo eso. Porque si este país, con una renta per cápita infinitamente mejor que la que tiene en este momento, ha sido capaz de sostener un estado de bienestar, ¿por qué ahora con mayor riqueza, con mayor desarrollo, con mejores comunicaciones, con mejor economía, por qué ahora no va a poder sostener el estado de bienestar? Pues claro que se puede, es cuestión de priorizar. Cuestión de priorizar y de también que haya una distribución más justa del gasto fiscal, de los ingresos del Estado. No puede ser que las grandes empresas sigan pagando muy poco, mientras los trabajadores pagan mucho, pagan una media de un 15, un 20, un 30%, y sin embargo el Corte Inglés o cualquier otra empresa grande tienen una media de un 7% sobre los rendimientos. ¿Por qué sobre el rendimiento del trabajo se tiene que pagar un 25% y sobre el rendimiento de una gran empresa se tiene que pagar el 7%? Por lo menos, y es una de las propuestas que llevamos, por lo menos que paguen el 15%. Un margen hay que dejar para que las empresas no se vayan del país. Pero una cosa es un margen y otra cosa es que recaiga sobre los hombros de los trabajadores todo el coste del sistema que queremos mantener. Porque vamos a mantenerlo, pero vamos a mantenerlo a costa de que paguen más los que más tienen y de que paguen más las grandes empresas y los grandes patrimonios y de que haya menos fraude fiscal y de que no haya amnistías fiscales. En base a eso hay que sostener el sistema, porque el sistema es sostenible. Y nuestro programa electoral contempla medidas que han sido estudiadas, que han sido testadas y que tienen una memoria económica detrás de cada una de las propuestas que estamos haciendo. Y cuando decimos, como estamos diciendo en nuestro programa electoral, que vamos a establecer un ingreso mínimo vital para que todas las familias, para que todas las personas que no tienen ningún tipo de ingreso o que tienen unos ingresos por debajo de que no permiten mantener un nivel digno de vida, pueda tener una prestación. Y que si esa familia además tiene un hijo
o tiene 2, o tiene 3, esa prestación se vaya graduando en función del número y de la carga familiar que tenga esa persona. Y lo vamos a establecer, porque hemos hecho el cálculo y nos salen los números. Y nos salen los números para poder quitar los copagos que han establecido injustamente, porque por cada euro que le han subido de pensión a un pensionista, le han puesto 4,5 euros de copago. Te lo dan por aquí, te quitan el triple por aquí. Y nos quieren tomar por tontos y quieren decir que los pensionistas están todos con ellos. Pues no es verdad, porque los pensionistas saben lo que están pasando ahora mismo. Cosas que no deberían estar pasando ya. Los pensionistas normalmente recibían la ayuda de sus hijos para que tuvieran un complemento a su pensión. Y ahora es la pensión de los pensionistas la que complementa el sueldo de los hijos. Y no es justo. No es justo después de una vida de sacrificio. Y vamos a quitar esos copagos. Y vamos a quitar esos copagos que le han establecido a las personas que tienen una enfermedad y están crónicos en un hospital. Y que posiblemente, como bien ha explicado Rafa, aquí en Andalucía no lo hayamos notado, porque hemos tenido un gobierno más sensible. Y efectivamente que tenemos problemas, por lo que os he explicado antes. Si es que nos han cortado el grifo para que no podamos prestar los servicios. Si es que nos quieren que demostremos que se puede gobernar de otra manera. Porque si no lo ponemos en evidencia. Si en Andalucía se prestan los servicios y somos capaces de conseguir el objetivo de déficit que nos está diciendo Europa y que nos está diciendo el gobierno, ¿por qué no lo hacen en Madrid? ¿Por qué no lo hacen en Cataluña? ¿Por qué vale una matrícula 3 veces más en Cataluña o en Madrid que en Andalucía? Y ellos no cumplen los objetivos de déficit y nosotros sí. Lo hemos dejado en evidencia. Por eso van a intentar por todos los medios que no lo hagamos. Y por eso necesitamos un gobierno en Madrid que tenga las mismas propuestas, la misma sensibilidad que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía. Necesitamos un gobierno amigo para que empiece a financiar algo más la dependencia, para que nos deje un poco de oxígeno para poder contratar a profesionales sanitarios, a profesionales educativos. La Junta de Andalucía va a poner en marcha una oferta pública de empleo en el año 2016 de más de 7.000 personas, 7.200 personas. 3.000 básicamente del sector sanitario, 2.000 y pico, casi 3.000 del sector educativo. Lo que nos duele, pero lógicamente si tuviéramos la ayuda del gobierno de España, si tuviéramos un gobierno amigo, como tuvimos con Felipe, como tuvimos con Zapatero, sería todo más fácil. Y a lo mejor la Junta podía pagar más pronto, que algunas veces se nos acumulan los pagos, porque estamos sin tesorería, porque nos dan el dinero con cuentagotas. Si hacemos las cuentas bien y tenemos las cuentas cuadradas, nos dicen que no necesitamos dinero. Si nos quedamos por debajo, nos dicen que no nos dan dinero porque no cumplimos. Todos los años tienen un reproche para quitarnos dinero. Le deben a Andalucía, entre inversiones y financiación, más de 8.000 millones de euros. ¿Sabéis lo que se puede hacer con 8.000 millones de euros en estos sectores que estamos hablando? En el de la educación, en el de las personas discapacitadas, en el de las personas que tienen problemas. Muchas cosas se podrían hacer. Y nosotros vamos a equilibrar eso. Y vamos a llegar a un compromiso desde el Gobierno de la Nación para que se vuelva al 50-50 en materia de dependencia. Y vamos a intentar que esa reforma laboral que ha hecho tanto daño dure lo que dure en constituirse las Cortes. Vamos a derogar esa reforma laboral, porque es injusta. Y vamos a empezar a negociar con los sindicatos, vamos a devolverle el protagonismo a los sindicatos y a los agentes sociales en general, también a las pequeñas y medianas empresas, para que regule las relaciones laborales y una vez que se llegue a un acuerdo, establecer un nuevo estatuto de los trabajadores. Y vamos a subir el salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo, que es fundamentalmente el que cobran la gente que se incorpora a las empresas, sobre todo los jóvenes, es fundamental para tener esa dignidad y que no haya trabajadores pobres. Pero también es importante a la hora de determinar las cuantías que se reciben de ayuda, de pensiones, que se refieren al salario mínimo interprofesional. Y que mientras más alto sea ese salario, mejor para las pensiones. Y por eso queremos igualarlo en el plazo de 2 legislaturas al 60% del salario medio que se cobra en el país. Como ocurre en Europa. Como ocurre en Europa. Porque tenemos que ser Europa para todo, para hacer los sacrificios, pero también para tener los beneficios que tiene una ciudadanía civilizada y próspera como la nuestra. Tenemos que intentar que las personas que se han quedado en el camino, que se han quedado sin empleo y que tienen más de 45 años, tengan una prestación, porque ya no van a encontrar nada, porque no pueden reciclarse con 50 años. Y estas personas tienen que tener al menos 2 años de subsidio, aunque se le acabe
aunque se le acabe la prestación, y es otra de las medidas que tenemos. Y si una persona cumple 52 años y no encuentra trabajo, hay que alargarle ya ese subsidio hasta que llegue a la jubilación. Esa es otra propuesta que lleva el Partido Socialista. Cosas reales, mirando por nuestra gente, por la gente a las que conocemos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a la clase obrera, a la clase media, a la clase trabajadora, que es la que ha tirado este país para adelante. Son medidas concretas, que no son la luna, si las hemos tenido. Si las estamos poniendo en marcha allá donde gobernamos, ¿por qué no las vamos a poder poner en marcha a nivel nacional? Y ese compromiso lo queremos asumir los socialistas. Y desde luego, desde Sevilla vamos a ser especialmente rigurosos con eso, porque sabemos de dónde venimos, sabemos lo que ha pasado en esta tierra, sabemos que hemos estado condenados durante mucho tiempo a no tener de nada, y cuando habíamos empezado a tener algo, ahora nos los quieren quitar. Y no lo vamos a consentir, no lo vamos a consentir. Y yo, aparte del agradecimiento que os tengo por haberme invitado hoy, por estar aquí y darme la oportunidad de decir lo que siento con el corazón, porque lo he visto y cuando estoy hablando lo que estoy diciendo, le estoy poniendo rostro, y le estoy poniendo nombre porque los conozco, porque los he visto entrar en la alcaldía y he visto a las madres desesperadas porque le han quitado la ayuda a domicilio y se lo hemos tenido que mandar y escribirle a la Junta de Andalucía para que nos mande una persona y darle un apoyo. Le he visto el rostro a la persona que nunca ha entrado en el ayuntamiento a pedir nada porque ha trabajado durante toda su vida y se ve con 50 años entrando en un ayuntamiento a pedir trabajo por primera vez, avergonzado. Y sé lo que es que una persona te pida por teléfono la comida para su casa y te diga, por favor, que no quiero ir allí porque me da vergüenza. Mándamela con los municipales. Eso está pasando en ese país y el Partido Popular se está cerrando los ojos. El momento más duro que yo he vivido en el Congreso, aparte de ese decreto, fue cuando se estuvo hablando de pobreza infantil. Y cuando la diputada que planteó la iniciativa dijo que en España había niños pobres que no podían comer, se escuchó en la bancada del Partido Popular. ¡Oh! Eso me llegó aquí. Porque esta gente vive en otro mundo, viven en otra realidad. Y nosotros, los políticos, estamos muertos si no somos capaces de enlazar con la realidad de la calle, con saber de verdad lo que está pasando en la familia, lo que le está pasando a la gente. El día porque yo pueda entrar en un restaurante, que me piense que todo el mundo puede entrar en un restaurante, yo no mereceré la pena de estar aquí. El día que yo piense que porque yo no tenga un familiar enfermo, los demás no tienen familiares enfermos, yo no deberé estar aquí. Si los políticos pensamos que porque haya gente que viaje en avión, como decía el otro día Ricardo Tarno, es que están los aviones llenos, es que están los aves llenos. Si porque yo viaje en el AVE, como vengo ahora mismo, piense que todo el mundo puede viajar en el AVE, entonces estamos muertos como políticos y como socialistas. Esa sensibilidad la tenemos que trasladar a las leyes cuando ganemos. Y tenemos que luchar mucho y tenemos que defender la política local, que es desde donde se prestan de verdad los servicios. Y ahora intentan desmantelarlo también. Van a esperar hasta después de las elecciones para quitar los servicios sociales de los pueblos y llevárselo a Sevilla, o llevárselo a Madrid, o llevárselo a Barcelona, y que la persona que tiene un problema no tenga la primera puerta a la que llamar en el caso de que tenga un problema con su hijo, con su padre enfermo, o que tenga un caso de violencia de género en su entorno. Nosotros vamos a luchar porque eso no ocurra. Y para eso, y para todo lo que queráis, pues me tenéis a vuestra disposición ahí en el Rubio, muy cerquita de aquí. Un abrazo muy fuerte.